esta semana, pues de lo que nosotros llamamos y conocemos Misión Caleb, ¿sí? Estas noches nosotros vamos a tener una experiencia fabulosa, maravillosa, conociendo algunos personajes de la Biblia que cuando los miramos a ellos, a veces nosotros los podemos mirar quizás inalcanzables y podemos decir, no, si ellos fueron mucho mejor que nosotros, pero nos vamos a dar cuenta que ellos fueron igual que nosotros. Pasaron por los mismos problemas que nosotros, las mismas circunstancias que nosotros, con una diferencia. Aprendieron a depender de Dios, ¿sí? Y hoy nosotros vamos a tratar de descubrir eso. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Por qué tantas veces se predica el Evangelio? ¿Qué quiere Dios? ¿No? Y eso es lo que nosotros hoy vamos a mirar. La primera persona de la cual nosotros vamos a hablar hoy es de un personaje bastante especial, que muchas veces se habla de a los jóvenes. Siempre se les pone como ejemplo a los jóvenes de este personaje, por su integridad, por su fidelidad, por su amor hacia Dios. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Fidelidad, integridad, ¿ah? Huir. Esa palabrita ya puede ser la pista mejor, ¿no? Huir de las pasiones, de lo que para el mundo o para muchos puede ser normal y puede ser una oportunidad. Él huyó de aquellas cosas. ¿Saben ahora de quién es? ¿Quién se imagina? ¿De quién vamos a hablar hoy? De José. Eso, de José. De José vamos a hablar. Y para comenzar vamos a mirar, vamos a coger la Biblia, coja su Biblia en la mano y busque el libro de Génesis del capítulo 41, versículo 40. Génesis 41, 40, por favor. Consígalo allí, mírelo allí y vamos nosotros allí. Quien tenga puede leerlo, puede abrir su Biblia y leerlo, ¿ya? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 41, versículo 40. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dícamente le dijo, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Le dijo el faraón. Ahí está el sueño de Dios. Miren, yo debo decir lo siguiente. Ustedes me imagino que tienen sueños, ¿cierto? Tienen sueños. ¿Alguna vez tuvieron sueños, tuvieron anhelos? Desde pequeños quizás ya empezaron a soñar y decir, cuando yo sea grande quiero ser así, cuando yo sea grande quiero ser asado, ¿no? Cuando yo sea grande quisiera tener esto, quisiera tener este otro. Uno de mis mayores sueños era ser grande para ya no tener que estudiar. ¿Qué les parece? Qué cosa más terrible que era levantarse y temprano ir a la escuela, ¿no? Ir al colegio. ¿Les pasó alguna vez a ustedes? Uy, ¿cuándo se acaba esto para ya no tener que ir a la escuela, no? ¿Les pasó eso? Era uno de mis sueños. Otro de mis sueños era, cuando sea grande voy a trabajar y voy a tener mi propia plata para comprarme todo lo que yo quiera, ¿no? De pronto cuando muchacho me gustaba, dígase usted, queso. Y decía, cuando sea grande me voy a comprar un queso enterito solamente para mí. ¿Ah? Había unos tacos así de mortadela, ¿recuerdan ustedes que vendían? Bueno, ahora ya no consumo. Pero yo decía, cuando sea grande me voy a comprar un taco así de mortadela y me voy a comer solito. Esos eran mis sueños, ¿sí? Esos eran mis anhelos de aquel entonces. Yo quiero quitar eso, dice, salir de la... Pero esas cosas fueron pasando y posiblemente los recuerdo ahora solamente como recuerdos. Pero quiero decirles, hermanos queridos, que la historia de José prácticamente es una historia de telenovela, si cabe el término, una historia de película. Y si no, de pronto se hiciera una
película de José, tal cual dice la escritura, prácticamente sería una película taquillera. Sería una película realmente de muchas ganancias económicas. Pues la historia del joven José es una historia donde este muchacho fue odiado por sus hermanos mayores. Y fruto de esto fue vendido por sus hermanos a una caravana de hombres, de mercaderes. Aparte de eso, la historia nos dice que fue encarcelado. Aparte de eso, dice que fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque huyó, porque había una mujer que quiso que él tuviese vida sexual con él. Y él no quiso y salió huyendo. Y por mentiras, este muchacho fue llevado a la cárcel. Y después de tantas cosas, de tantas penurias, él llegó a ser el hombre, después de Faraón, más importante de Egipto. En resumidas cuentas, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿O de qué queremos hablar hoy? Hoy queremos hablar acerca de un Dios que tiene mejores planes de lo que usted tiene. Sí, mejores planes de lo que usted tiene. Imagínense, antes yo decía, me voy a comprar un queso enterito solamente para mí. ¿Sabe cuáles eran los planes de Dios? Que compre un queso, pero que lo compre para comer junto con toda mi familia. ¿Qué les parece? ¿No les parece mejor? Porque posiblemente si yo me comía solo hasta me hubiese enfermado. Pero el Señor estaba pensando en mí y mira, ese sueño está bueno, pero ese sueño yo creo que es un sueño egoísta. Así que yo te voy a dar un esposo y te voy a dar unos hijos para que tú compartas con ellos. ¿Sí? Y ellos ahora consumen lo que yo suelo comprar. A veces ni siquiera me doy cuenta, ya no hay, se han acabado. Y ellos ya no comparten conmigo, ¿no? Pero me da una satisfacción que mis hijos tengan lo que yo alguna vez anhelé, alguna vez quise tener, ¿no? ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Mira, hermano querido, Dios quiere nuestra felicidad, ¿sí? Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere que a nosotros nunca nos falte nada. Dios nunca quiso que usted y yo tengamos que pasar momentos duros y tristes en los cuales tenemos que llorar. Dios nunca quiso que nosotros pasemos estresados por las deudas que tenemos. ¿Cuántas deudas tenemos? ¿Cuánto estrés, cierto? Esas deudas ni siquiera nos dejan dormir. Esas deudas ni siquiera nos permiten conciliar bien el sueño. Pero Dios no quiso que nosotros tengamos que pasar por eso. En ningún momento Dios quiso eso para nosotros, ¿sí? Dios nunca quiso que nosotros tengamos que pasar problemas en el hogar. Dios quiso que usted, hermano, hermana, tuviese un hogar tan hermoso y tan firme, sencillamente donde no haya ni siquiera peleas y se las hubiese sencillamente terminase esto en un abrazo, en un beso, en un te quiero, en un te amo. Pero tristemente las cosas fueron muy contrarias. Pero yo no quiero que pierdan de vista cuáles son los deseos de Dios. Y quiero a través de estos dos versículos que encontramos en la Biblia, que ustedes puedan percibir lo que Dios piensa, quiere para nosotros. Me gustaría que alguien me ayude leyendo Isaías 55:9. Y otra persona me ayude leyendo Jeremías 29:11. Isaías 55:9. Y Jeremías 29:11. La palabra del Señor en Isaías 55:9 nos dice: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien, muy bien. Miren, vamos a leer ahora el siguiente versículo que yo pedí, Jeremías 29:11. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Muy bien. Si ustedes perciben, Dios está diciéndonos para cada uno que son más altos los cielos y la tierra. Así como son más altos los cielos y la tierra, así también son más altos de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros deseamos. El siguiente versículo dice que los pensamientos son pensamientos de felicidad y no de las cosas terribles que muchas veces a nosotros nos toca pasar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué planes tiene usted? ¿Cuáles son los planes que usted tiene en este momento o los planes que usted ha tenido a lo largo de este tiempo de su vida y que posiblemente unos se han concretado y otros posiblemente no? ¿Cuáles son esos planes? ¿Cuáles son los sueños que usted tiene? ¿No? Muchos sueños quizás ahora pasarán por su cabeza, muchos recuerdos de los sueños pasarán por su cabeza. Me pregunto y le pregunto a usted, ¿se han hecho realidad esos sueños? ¿Cuánto ha disfrutado con esos sueños? ¿Ha sido feliz con esos sueños que supuestamente usted tuvo y que se concretaron? Mire, hay algo interesante que nosotros debemos entender. Los planes de Dios, vuelvo y repito, siempre serán mejores que los planes que nosotros tenemos. ¿Cómo era la vida de José? ¿Cómo comenzó la vida de José? Para poder entender un poquito acerca de los planes de Dios en la vida de José, yo necesito que ustedes miren primero cómo fue la historia de José. Primero, ustedes saben que José tuvo como padre a Raquel y a Jacob. Y dice la historia bíblica que Raquel no podía concebir, no podía tener hijos, ¿no? En un estado de esterilidad, José no hubiese nacido. Pero debo decirles que cuando Dios tiene un sueño con alguien y tiene un plan con alguien, Dios hace posible los imposibles. A tal punto dice la historia bíblica que cuando esta mujer, siendo estéril, no podía tener hijos, entonces Dios intervino. Dios hizo lo que la gente, lo que los doctores, hablemoslo así, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, ¿sí? Y José vino a esta tierra, ¿no? Fue, pues, José un muchacho obediente, un muchacho que prácticamente fue el 11º de los 12 hijos de Jacob. Raquel dice que lamentablemente su madre, Raquel, prácticamente murió cuando su hermano Benjamín nació. Y quizás se considera que por eso Jacob quiso mucho a José, amó mucho a José, ¿sí? Y nosotros debemos tener claro, o bien centrado esto, Jacob amó mucho a José. ¿Amar está mal? No está mal amar. No está mal amar, pero quiero decirles que el amor de Jacob, fue en extremo, supuestamente amor, y le hizo un daño a José. ¿Sí? ¿Por qué decimos que lo hizo un daño a José? Miren, hermanos queridos, la historia bíblica dice que cuando José nació, ellos miraron que desde pequeñito él tuvo cierta preferencia por parte de su padre, el cuidado de su padre. Y sus hermanos mayores, a medida que iban creciendo, tanto ellos como José, iban albergando en su corazón quizás sentimientos oscuros, sentimientos malos, sentimientos envueltos en envidia, en odio, y quizás en varias ocasiones habrán intentado hacerle daño, o quizás hasta le golpeaban por ser el más pequeño. Pero siempre estuvo ahí su padre para protegerle. Y yo quiero que usted mire lo que hizo Jacob. Génesis 37:3. Vamos a mirar ahí. Génesis 37:3. La palabra de Dios dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ajá. Y dice, y amaba mucho a José. Y por amor a eso, ¿qué le dice que hizo?
una túnica de varios colores. Y la historia dice de en aquel entonces que una túnica de colores significaba o se la concedía a quiénes. ¿A quiénes se le entregaba una túnica así? ¿Usted sabe? A los príncipes. A los príncipes. Al preferido, si se puede decir así, ¿no? Al consentido. Y prácticamente yo debo decir que su propio padre le hizo daño a José. Le hizo daño. ¿Por qué? Porque él, todo mimo, todo gusto, todo momento le hacía ver para sus hermanos que él amaba más a José. Y José prácticamente, debo decirles que era inocente. Era inocente. ¿Qué culpa tenía él de muchacho que se ha amado más? ¿Qué culpa tenía? ¿O nuestros hijos tienen culpa de que nosotros les amemos? Yo creo que a veces en cada casa siempre hay uno que aparentemente es el más consentido, ¿cierto? Aparentemente uno es el más consentido. En toda casa hay uno así. Yo no sé en casa de mi hermano Alex quién es el más consentido. ¿O quién es la más consentida? José Daniel. José Daniel. Ah, muy bien. ¿Y en casa de hermano Javier? No, yo creo que mis 3 hijos son los más consentidos, los 3. Ah, yo creo que está mintiendo. Yo ¿Hay también. algún consentido, hermana Marcelita? No he tenido muchos, he tenido solamente 2, y de las cuales no diría consentido, pero la que menos me contestaba era la más que menos chupaba. Yo tengo 3 hijos y me acusan de que yo soy Jacob con el último, ¿no? Y muchas veces me dicen Jacob, no por usurpador de pronto, ¿no? No por mentiroso, porque ustedes saben que eso significa Jacob. Dicen por consentidor, con el menor. Y lo que todavía no logramos entender es que no es que se le ame más, que yo muchas veces lo digo así, sino que es el más pequeño y el que más cuidado necesita ahora, ¿no? Por lo menos eso pienso yo. Aun cuando por ahí se me salen unos pequeños destellos de un poquito de más amor que otros. Pero a los 3 los amo, ¿no? A los 3 los amo, ¿no? Entonces, miren, hermanos, ¿qué culpa tienen nuestros hijos que los amemos? No tienen ninguna culpa. Nosotros los padres muchas veces somos los que provocamos el celo entre hermanos, ¿no? Entre hermanos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios tenía planes para José. Dios tenía planes para él, ¿no? A tal punto que dice que José tuvo 2 sueños. Ustedes recordarán esos 2 sueños que tuvo, ¿sí? El primer sueño dice que miró allí unas vacas flacas y unas vacas. No, estoy mintiendo, estoy pasándome a otro. Miró, dice allí, como las estrellas, dice, ¿no? Estaban estrellas y todo, y estos se inclinaban. Miró también unos manojos de allí en el campo de cebada, como unos manojos se inclinaban a otro. Y hay algo interesante que sucedió aquí. Y el escritor hace mirar que José sí tuvo un poco de responsabilidad en el hecho de que sus hermanos le odiasen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que él empezó a jactarse de lo que Dios estaba diciendo que él sería. ¿Qué hubiese pasado si José sencillamente se quedaba tranquilo? Y esos sueños que hubiese tenido, se los hubiese quedado con él. Y no hubiese pasado absolutamente nada. Pero dice que José prácticamente fue y mencionaba a sus hermanos estos sueños. Y mencionó al mismo padre estos sueños, de tal manera que el mismo padre le dice un tanto molesto: ¿acaso, José, estás diciendo que tú vas a estar por encima de nosotros y que yo mismo, hasta tu padre, tendré que inclinarme delante de ti? Y bueno, José dice, eso es lo que se ve en el sueño. Eso es lo que yo veo en el sueño. Y el escritor hace ver que justamente José no tenía por qué revelar esas cosas que Dios le estaba mostrando. Esos sueños eran para él. Esos planes de Dios para José
eran para él, pero él de pronto dicen por su inexperiencia juvenil, por su inexperiencia de muchacho, fue y empezó a divulgarle con sus hermanos que ya le venían pisando los talones, que ya le venían odiando un poquito, y despertó más todavía el celo que había contra él, ¿no? Estos sueños, hermanos queridos, prácticamente que le estaban diciendo que él sería grande e importante, enojaron mucho más a sus hermanos mayores. Lo enojaron. Por lo tanto, sigo haciendo esta pregunta. ¿Qué sueño era este que soñó José? ¿Qué sueños eran los que Dios tenía para José? ¿Cuáles eran los planes que Dios tenía para José, hermanos queridos? ¿Cuáles eran los planes? Miren, los planes que Dios tenía para José, posiblemente hasta nosotros hubiésemos sido celosos si no hubiesen sido esos sueños para nosotros. Hay veces que inclusive nosotros, en el medio en el que nos desarrollamos, siempre ha habido una clase de celo, siempre ha habido una clase de envidia, ¿sí? Yo recuerdo que yo me crié, como les decía, con mi abuela. Mi abuela crió a 12 hijos, más mi hermano mayor y a mí, 14 hijos. ¿Pueden imaginarme? Siempre, siempre, siempre 14 hijos, pero nosotros también podemos decir, o yo también puedo decir que al final siempre nos dimos cuenta que mi abuela parecía un preferido, un preferido. ¿Quién creen que era el preferido? Lo que muchos dirían el conchito, el último, ¿no? El último. Y nosotros a veces decíamos, claro, como él es el consentido, claro, como él es el más querido. Por eso esto, por eso esto, por eso este otro, ¿no? Y yo debo quizás no quedarme atrás, ¿no? Mi abuela me apreciaba mucho también, me quería mucho. Y aprendí muchas cosas de mi abuela. Y yo debo decirle que gracias a ella yo sé algunas cosas que hoy me defiendo en la cocina. Algunas cosas que como hombre podría decir, en el buen sentido, sin querer ofender, aquí está cerca mi esposa, que de pronto yo personalmente como hombre pudiera bastarme, porque Dios me dio 2 manos para saber hacer las cosas. Y mi abuela, cuando todavía ella estaba acá y yo pequeño, ella siempre al cocinar me decía, ven, acompáñame. Y en el momento de la compañía que yo le decía a la abuela, ella me iba enseñando, iba mostrando. Y al final de todo, ella siempre preparaba un pedazo especial para mí. ¿Y sabe cuál era el lema de la abuela? El comedido, ¿han escuchado eso? Come de lo escondido. Y mi abuela me enseñó eso. El comedido come de lo escondido. Aprendí. Y mi abuela, yo debo decirle que a la final ella tenía un sueño para mí. Mire, yo les voy a decir cuál era mi sueño. Mi sueño era ser militar. Y si no militar, más que sea policía. Y si no policía, más que sea de la FAE, ¿no? Pero mi anhelo era siempre ser algo de los militares. Algo. Me gustaba. A mí me fascina ver esos del GIR, del GOE, ¿no? Me fascina ver con todo su uniforme y yo digo, qué bárbaro. Así me vería yo, digo, ¿no? Y mi esposa le digo, ella sabe que a mí me encantaba eso y me gustaba eso y vibro con eso. Y no puedo mentirles, vibro con eso, ¿no? Cuando yo por ahí veo una película mal parqueada de policías, oiga, yo, perdónenme, ahí peco, vibro con ellos. Qué cosa más simpática, decía yo, ¿no? Eso era mi sueño, ese era mi sueño. Pero las condiciones económicas posiblemente no me dieron, pero mi abuela tenía otro sueño para mí y yo ahora comprendo que era el sueño de Dios. Mi abuela decía, tú vas a llegar lejos, tú vas a ser un predicador, tú vas a hablar con Dios. ¿Qué está hablando, abuela? Yo le decía, si ni siquiera me gusta.
Cuando me llevaba a la iglesia, yo me escapaba de la iglesia, prefería estar en el patio, sentado en pleno sol, pero prefería estar ahí que estar escuchando la palabra de Dios. Y mi abuela me decía, tú vas a llegar lejos, tú vas a llegar lejos, ¿sí? El tiempo fue pasando, pasando, pasando. No pude ser militar, no pude ser lo que yo quería, pero tenía una pequeña habilidad en mis manos. Me gustaba mucho el dibujo técnico, me encantaba el dibujo técnico. Proyecciones, perspectivas, sacar una vista de una pieza, esto, porque yo seguía electromecánica, y el profesor me daba una pieza y se saque las vistas lateral, derecha, izquierda, superior, inferior, y yo, listo, profesor, aquí está, ¿no? Y cuando yo recuerdo, estaba en la iglesia y algo estudiar porque no tenía plata, un hermano vino y me dijo, me calienta la gente ociosa como tú. Entonces en ese momento fui sacudido y dije, es verdad, tengo que ir a hacer algo. Y yo allí solito, yo vivía ahí en San Juan, yo era vecino de la iglesia de ustedes. A una cuadrita más abajo nomás vivía yo, ¿sí? En la Montevideo y Nueva York. ¿Sí conocen, no? Montevideo y Nueva York, ¿no? Entonces, de repente dije, en verdad, tengo que ir a hacer algo. Y por ahí yo me fui como a preguntar en la facultad, en la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura. Dije, pues, si me gusta esto, pues me parece que me perfilo para arquitecto. Y de repente, encontré mucho estudiante, facultad cerrada este año. Qué interesante. Y yo decía, mira Dios, yo quiero, pero no me das la ayuda que necesito. Después dije, bueno, me gusta eso de mediciones, me gusta esto, y por ahí miré ahí que dije la especialidad de topógrafo, perito topógrafo. Así que fui, y como era afín con arquitectura, también estaba cerrada. ¿Y ahora qué hago? Y yo decía, conste que yo quiero estudiar, conste que yo quiero hacer realidad mis sueños. Pero hermanos queridos, los sueños que yo tenía no eran los sueños que Dios quería para mí. No eran los sueños que Dios quería para mí. Y Dios empezó a perfilar allí, a dirigir mis sueños de tal manera que el Señor posiblemente me hizo recordar cuando yo a la edad de 8 años en la iglesia de la Carolina, miré a un pastor y dije, yo quiero ser un pastor. Anhelo ser un pastor. Y yo fui dirigido por Dios de una forma poderosa y milagrosa, sin dinero para estudiar, hermanos. ¿Sí? Lo que les digo es literal, sin dinero para estudiar. Porque apenas fui a colportar, gané algo de dinero y cuando se terminó, chao, te fuiste. Aquí estudian los que tienen plata. Porque los profesores comen, ¿no? Por ahí les iba a faltar platita a pagar sueldos. Entonces me botaban de clases, una y otra vez. Pero quiero decirle algo. Ese era el sueño que Dios tenía para mí. Y yo lo comprobé que ese era el sueño porque cuando yo pensé que todo se había terminado, todo se había acabado, cuando pensé que ya no podía más, el Señor de alguna forma me dijo, este es tu sueño. Y cuando tus sueños son mis sueños, los sueños se hacen realidad. Cuando, hermanos, sus planes son los planes de Dios, esos planes se concretan y se hacen realidad. Pasó el tiempo y a los años vine a predicar acá en la ciudad de Quito. Y me invitaron a predicar en una iglesia por acá, por el norte, de Calderón para adentro. No recuerdo cómo era esa iglesia. Me invitaron a predicar. Y en esa mañana mi abuela fue también. Fue mi abuela también allí. Ahí estuvo ella. Ya viejecita, muy viejecita ya. Un ratito.
y ella estaba allí. Y de repente empecé a predicar, a predicar, a predicar. Y yo le miraba que ella estaba sentada y ella lloraba, lloraba y lloraba. Y yo pensé, chuzo, qué bárbaro, qué poderoso mi sermón, que hasta mi abuela le puse a llorar, ¿no? Poderoso sermón. Cuando se acabó el sermón, cuando todos los hermanos salían, yo salía a despedir a la gente como generalmente se hace. Mi abuela salía. Mi abuela salía y me abrazó bien fuerte, muy fuerte. Y mi abuela me dijo esto. ¿Te acuerdas cuando decía que tú ibas a llegar a hacer esto? Esos eran los planes de Dios. Dios te ha conducido hasta aquí. Y doy gracias a Dios, me dijo, que antes de morir, mis ojos hayan visto lo que siempre quise ver en ti. Cuando ella hablaba eso, yo sentía que Dios estaba hablando para mí. Dios tenía un plan para mí. Y ese plan se concretó. Los planes de los hombres, hermanos queridos, pueden ser buenos. Pueden ser muy buenos. ¿Sí? Pero para concretar muchas veces los sueños, Dios no necesariamente quiere que pasemos por momentos difíciles. José tuvo que pasar por momentos difíciles. Fue vendido, fue esclavo. Posiblemente pasó momentos difíciles de hambre, de sed. Y el propósito de Dios no era que él pasara eso. Quizás, como dije hace rato, su falta de experiencia hizo alarde de sus sueños y llenó de coraje y de odio a sus hermanos y le mandaron al pozo y le mandaron allí con los mercaderes y le mandaron a la cárcel. Pero quiere que le diga algo. En medio de todo eso, pese a todo eso, José nunca dejó de serle fiel a Dios. Posiblemente reconoció, sí, Señor, fallé. Sí, Señor, hice alarde de algo que era para mí, que tú me estabas diciendo a mí. Hice quizás alarde de los sueños que tú tenías para mí, porque me parecieron bonitos, Señor. Tan bonitos me parecían esos sueños, Señor, que yo hice alarde y mis hermanos se enojaron, mis hermanos realmente se molestaron y por eso estoy aquí. Y él tuvo que entender y tuvo que reconocer que posiblemente de esa forma no eran los planes de Dios. Dios sí tenía planes con José. Dios sí tenía planes de ponerle allí en un lugar alto. Dios sí tenía planes de que José fuese una persona importante. Sea una persona que realmente en el lugar donde él se pusiera a ayudar a los más necesitados. Dios sí tenía ese sueño. Pero el gran problema que nosotros cometemos es que nosotros queremos darle una manito a Dios para que los sueños de Dios se hagan. Y es que yo te voy a ayudar, Señor, y mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este otro. Y Dios no quiere, mira, cuando Dios tiene planes contigo, Dios no necesita que tú le ayudes. Dios sencillamente es capaz y suficiente para concretar los sueños en ti. Y déjame decirle, hermano, que cuando Dios necesite algo de usted, Dios mismo le va a mostrar y le va a decir, tienes que hacer esto. Pero mientras Dios no le diga nada, sus sueños no tienen por qué ser interrumpidos en cuanto a los planes que Dios tiene. No tienen que ser interrumpidos, ¿sí? ¿Qué sucede con usted ahora? ¿Qué está sucediendo con usted en este momento? Yo estoy seguro que usted tiene sueños en este momento. ¿Ah? Tiene sueños en este momento. Tiene anhelos. ¿Cuáles son los sueños que usted tiene ahorita? Si usted a mí me preguntara, mis sueños ahora ya no son para mí. Mis sueños ahora son para mis hijos. ¿Y qué padre no sueña con ver a su hijo realizado, no? ¿Qué padre no sueña ver a su hijo con su profesión? ¿Qué padre no sueña con ver a su hijo, a su hija, después de su profesión, poder contraer matrimonio con el hombre o la mujer que Dios tiene preparado? Mire, cuando yo comenzaba en esto, empezaba mis estudios, 5 años de estudio, yo todavía recuerdo el lugar por donde caminaba y yo le decía, Señor,
5 años. 5 años de estudio tengo que pasar por... Aquí le decía, ¿no? En mis primeros días allí en la universidad. 5 años. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? Ya ha pasado 25 años desde aquel día. Han pasado. Pero mientras estaba pasando esos años, yo le decía, Señor, por favor. Y yo no sé si puedo decir que es un pecado esto. Pero sí, Señor, por favor, no vengas todavía. No vengas. Déjame ser pastor. Déjame ser pastor. Señor, y cuando yo sea pastor, entonces ven, Señor. Ven. ¿Sí? Y luego pasó el tiempo y seguía estudiando. Y algo sucedió allí. Y de repente conocí a una mujer de la que ustedes conocen, ¿no? Y ahora le decía, Señor, por favor, no vengas. No vengas acá, porque ahora te voy a pedir que me permitas ser pastor y me permitas casarme, ¿ya? Me permitas casarme. Y cuando ya tenga estas dos, ahora sí ven, Señor. Ven, ven. Pero pasó el tiempo. Dios nos permitió casarnos con mi novia, con mi esposa. Ahora, ella, ¿no? Betty. Y cuando estaba ya casado, los primeros días, nosotros demoramos como 2 añitos ahí de luna de miel, ¿no? Aunque todavía no vengan los muchachos a llorarnos, nada de eso, ¿no? Pero yo le decía a Dios, no vengas todavía, no vengas. Por favor, déjame tener un hijito. Solo quiero saber lo que es ser papá, le decía. Solo quiero eso. Y el Señor fue tan generoso que no me mandó uno. Me mandó 3, mire. ¿Ah? Me mandó 3. ¿Y sabe qué? Ya no le digo a Dios no vengas. Porque puede ser uno de los culpables que Jesús no venga pronto. Pero sí le digo, Señor, déjame ver a mis hijos realizados. ¿No? El menor, ustedes yo creo que les he contado. Mi hija mayor todavía no tiene claro. Hijo, me dice papá, el otro día dice, papá, yo quiero ser un médico neurocirujano, ¿no? Neurocirujano. Está bien, hijo. Él tendrá que operarme cuando ya esté medio loco yo, ¿no? Y el tercer hijo me dice, papá, yo quiero ser veterinario. Quiero ser veterinario. Chévere, hijo, ¿no? Sino que yo no entiendo cómo quiere ser veterinario y apenas se le acerca un perrito y sale corriendo, ¿no? Que le da miedo. Pero el detalle es que mi hijo quiere ser veterinario, ¿saben de qué? De animales salvajes. De animales salvajes. Y a veces él nos ha dicho en su infancia, ¿no, papá? Cuando me vayas a visitar, papá, yo tendré mi casa. Y te invito a que vayas a mi casa, papá. Allí yo voy a tener una piscina, papá, ¿no? Y voy a tener ahí un tiburón blanco, me decía, ¿no? Un tiburón blanco. Imagínense el cariño que me tiene mi hijo, ¿no? Que quiere que yo me entre a nadar con el tiburón blanco. O voy a tener un cocodrilo, papá, ¿no? Pero yo quiero que me vayas a visitar, porque yo voy a ser un veterinario de animales salvajes. Yo no sé si pueda mirar eso en mis hijos. No lo sé. Pero ya no me atrevo a decirle, Dios, no vengas. Ahora solo le digo, Señor, si esos sueños que mis hijos tienen vienen de ti, por favor, que se hagan realidad. Que se haga, es que cuando este muchacho, José, fue llevado a la cárcel, ¿no? Fue llevado a la cárcel. Ahí conoció a 2 hombres, 2 compañeros de cárcel, un panadero y un copero. Y él les interpretó los sueños que ellos tuvieron. Y obviamente usted sabe la historia, uno de ellos vivió, se le restableció en el trabajo que tenía, si no me equivoco, el copero, pero al panadero le dieron el virus, murió.
Y José les dijo a ellos, por favor, háblenle al rey de mí. Y ellos se olvidaron. Y se olvidaron hasta el momento en que el rey tuvo un sueño, ¿sí? Tuvo un sueño. Y por ahí el rey estaba preocupado y dijo, ¿hay alguien que sepa quién puede interpretar? Y se acordó de José. Yo conozco uno que interpretó mi sueño, Señor. Yo conozco. Y en ese momento dice que fue alguien y le dio la orden a José. Sal de allí, ve, afeítate, báñate, porque Faraón te quiere mirar. Faraón quiere hablar contigo. Mire lo que dice Génesis 40, 14 y 15. Último versículo. Génesis capítulo 40, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho a ti porque me pusiste en la cárcel. Muy bien, gracias, hermanita. 2 años había pasado José en la cárcel. Al final de esos 2 años, en total, toda su vida, 30 años. A los 30 años, José vio concretarse los sueños que él había visto y le declaró a su padre y a sus hermanos. 30 años. ¿Ustedes creen que Dios quería que pase 30 años? No quería que pase 30 años. Y si pasó 30 años, posiblemente es porque nosotros metimos la mano para darle la ayudita a Dios. Y cuando Dios mira que el caminar para esos sueños se interrumpe por mi intromisión, nosotros tenemos que pagar el precio de haber metido la mano, de haber querido ayudarle. Pero hermanos queridos, lo que sí es claro y lo que sí es verdadero es que tarde o temprano los sueños de Dios se cumplen en la vida de cada uno de nosotros. Se cumplen. Y se cumplió en este muchacho. Al inicio dijimos que él llegó a ser un gobernador, el segundo después de Faraón, ¿sí? Y ahí le puso Dios para que gobierne, para que dirija. Y lo interesante de todo esto es que Dios no solamente pensó en José, sino también pensó en los hermanos de José y pensó en el padre de José. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a suceder con el tiempo. Una gran sequía iba a suceder. Y prácticamente en aquel entonces posiblemente Egipto tenía todo el potencial, tenía toda la estructura, tenía todo para poder ser el país que pudiese dar de comer al resto de pobladores del mundo en ese entonces. Y Dios necesitaba uno que esté allí, que no era Faraón, era José, era José. Dios lo quería poner allí. Y Dios lo puso allí, bajo todo pronóstico, bajo todo coraje que todos le tenían. El Señor le puso a José allí. Y cuando pasaron los momentos de hambre, ahora sus hermanos fueron servidos por José. José muy bien hubiese actuado de forma contraria o igual quizás que sus hermanos. Pero la fidelidad de José, su corazón entregado a Dios, prácticamente siempre lo preparó para servir, siempre lo preparó para ayudar y ayudó a quienes lo odiaban y ayudó a quienes lo maltrataron, ayudó a quienes lo golpearon. Qué difícil que es eso, qué complicado que es extender la mano a quien nos hizo daño. Pero la Biblia dice que el amor no consiste en amar a los que me aman, sino consiste en amar a aquellos que no me aman, aquellos que no nos quieren. Cristo hizo eso, amar a los que no lo amaron, pedir que Dios les perdone a los que le hicieron daño.
Y José, un prototipo de Jesús, hizo lo propio con sus hermanos. Por lo tanto, hermanos queridos, yo no sé si hoy usted se siente preso de los problemas. Yo no sé si hoy usted, mi hermano querido, se siente agobiado por los problemas en la casa. No sé si de pronto usted está sintiendo que el hogar poco a poco se va deteriorando, se va acabando. Pelea por aquí, peleas por allá. No quiero pelear, pero sin embargo, siempre hay un motivo para pelear, siempre hay un motivo para que haya desacuerdos en la casa. Yo quiero decirle que ese no es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que usted sea feliz. El sueño de Dios, hermanos queridos, es que usted llegue a la patria celestial con aquella mujer que Dios le dio, con aquellos hijos que Dios le concedió. El deseo de Dios es que usted sea feliz en el lugar donde usted trabaja. Con lo poquito o lo bastante que haga, quiere que usted sea feliz. ¿Y por qué permite Dios tantas cosas? Porque tiene un plan para nosotros y para los demás. ¿Cuántas bendiciones estaremos dando a los demás, a los que nos rodean? ¿Cuántas bendiciones? ¿Sí? Dios tiene planes. Dios tiene anhelos. Y pregunto para usted, ¿cuáles son sus planes? ¿Están acorde a los planes de Dios? ¿Están acorde a los sueños de Dios? Mire, grábese esto en la cabeza. Si sus planes son los planes de Dios, esos planes se van a hacer. Esos planes se van a dar. Pero ni si no lo son, Dios los quita y le mostrará lo que realmente hay y debe hacer. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que el Señor nos permita saber que nosotros somos el sueño de Dios. Usted es el sueño de Dios. Usted es el plan de Dios para este mundo y para la generación donde a usted le ha tocado vivir. Que el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde. Amén. Amén.